Bueno, pues seguimos con los videos de electroneumática. Ahora vamos a ver el método cascada con un circuito sencillo. Primero vamos a ver los pasos necesarios. Primero que nada vamos a tener que definir qué secuencia queremos realizar. Pues vamos a empezar con uno fácil. Entonces al definir la secuencia pues hay que saber cuántos cilindros vamos a usar y cuáles se extraen o contraen dependiendo los requerimientos del diseño del circuito. Entonces vamos a empezar con este que podría ser A más, B más, A menos y B menos. Únicamente dos cilindros, se extrae, se contrae y se contrae. Esa sería la secuencia. Después de ver los números de grupos que vamos a realizar, pues ahí recordamos las reglas que no se puede repetir letra en un grupo. Entonces tenemos A, B y como aquí empieza otra vez A, pues aquí se cortaría. Y tenemos grupo 1 y grupo 2. Ver los sensores de cambio, cuáles van a ser internos y cuáles van a ser los sensores que nos van a cambiar de grupo. Recordémonos que los internos nos referimos de una posición a la siguiente dentro de un grupo. Aquí habría uno y aquí habría otro, de A más a B más y de A menos a B menos. Y los cambios de grupos pues serían en este caso de B más a A menos y de B menos a A más. Bueno, entonces creo que es necesario en este paso pues aclarar cómo se van a nombrar nuestros sensores. Tenemos el cilindro A, vamos a identificarlo, y el cilindro B. Bueno, tal vez para un fácil reconocimiento vamos a usar como A0 la posición cuando el cilindro esté contraído. Recordemos poner 0 en ambas casillas, y A1 cuando el cilindro esté extraído. Si queremos que esté extraído totalmente, pues le ponemos 10, ya que ese es el largo de este cilindro. Si queremos que sense a la mitad, pues colocamos 5, 5 en cada una de las casillas para que ese sea su rango de detección. Y al igual que en el cilindro A, pues aquí vamos a usar ahora B0 y B1. Recordémonos que no podemos usar marcas iguales, o sea, usar A0 en el cilindro A y en el cilindro B también A0, sino que tiene que ser diferentes. Entonces por eso las nombré según el cilindro: A0, A1 y en este B0, B1. Bueno, entonces ya que tenemos... oh, me faltó uno. Ah, no, estamos... 10 y 10. Ahora sí. Bueno, entonces ya que tenemos aclarado eso, pues podemos pasar a seleccionar los nombres. Entonces, cambios de grupo, pues sería, recordemos que hay un cambio de grupo de acá para acá, hay un cambio de grupo. Vamos a cambiarle color, y de aquí para acá hay un cambio de grupo. Entonces cuando el cilindro esté contraído, entonces este sensor, que si bien recordamos va a ser B0, en esta parte está contraído, entonces es el que me va a hacer el primer cambio. B0, que chilero. Bueno, y B más va a ser el cambio de grupo para el segundo, entonces sería B1. Ahí está. Bueno, y los cambios internos, como dijimos, es los que están dentro de cada grupo. A más a B más, entonces A más está asociado con
A1. Y el otro cambio interno sería A menos a B menos. Entonces A menos está asociado a lo que es A0 cuando esté contraído. Bueno, entonces ya tenemos aclarados que ascensores son cambios internos y de grupo. Después un diagrama de fases. Bueno, entonces si recuerdan es los estados de los cilindros. Vamos a nombrarlos. A y B. Bueno, entonces A al principio lo que pide es que sea más, entonces nos venimos como positivo. Y después cuando ya esté extraído A, B va a ser el que se va a extraer. Como A se mantiene extraído porque no pide lo contrario todavía, se mantiene. Ya después de que B sea extraído, pues vamos a contraer A, sería A menos. Y B se mantiene extraído. Cuando ya se extrae A menos, después se contrae B. Y ese sería nuestro diagrama de fases. El siguiente paso es aclarar cuántas memorias vamos a usar en el método cascada. Esas memorias llevan una estructura que vamos a ver más adelante. La idea es definir cuántas. Entonces, el número de memorias o de relés que se va a utilizar va a ser igual al número de grupos menos 1. Entonces, eso es lo que haremos. ¿Cuántos grupos tenemos? Pues solo tenemos en este caso 1 y 2. Entonces, el número de memorias o relés va a ser igual a una memoria. Y ahí tendríamos esa parte. Los cambios de grupo se colocan en el circuito de control en serie y las condiciones de cambio de grupo dentro de un grupo se colocan en paralelo en la parte de potencia. Ahorita vamos a explicar esa parte. Y nos tendremos que apoyar ya con el programa FluidSim. Vamos a usar esta parte para no olvidar qué es lo que estábamos haciendo. Bueno, entonces, según lo que diseñamos o estamos planificando, esta sería nuestra secuencia. Si queremos hacer el circuito cíclicamente automática, pues podremos hacer una autorretención en base a lo que está en el video de autorretención o enclavamiento. Entonces, como ya saben, pues aquí ya tengo una plantilla. Vamos a apoyarnos con una bobina con sus respectivos pulsadores para iniciar el sistema. Entonces vamos a iniciar con el pulsador de Start y el Stop. Recordemos que el Start es un pulsador normalmente abierto. Y podemos nombrarlo así como dice acá, dándole doble clic izquierdo y nombrando. El contacto que va a estar alimentando la bobina para dejarlo enganchado. Bueno, entonces aquí está, pues lo podemos nombrar K0 y como tiene que estar asociada a su misma bobina para retroalimentarse, pues el mismo nombre. Listo, vamos a alejar el texto. Bueno, entonces aquí tenemos el sistema para que sea cíclico. Ahora nos regresamos a ver solo una memoria. Bueno, entonces lo que haremos a continuación es, vamos a copiar esta bobina que de esta forma. Ahora le pondremos unos contactos para que se activen. Bueno, y la estructura de la memoria sería
esta puede variar un poco dependiendo el caso. Bueno, y estos contactos van a variar dependiendo de quiénes van a activar el grupo, ya que a veces pueden activar 2 o 3 sensores un grupo, y lo mismo pasa para la desactivación. Este puede estar asociado por lo general cuando es solo un grupo, una memoria, es un sensor, pero ya si estamos trabajando con varios grupos, pues por lo general es la bobina siguiente la que va a estar desactivando, por eso es que es un contacto normalmente cerrado. Vamos a proceder a conectar para que miren cómo es que trabaja y cuáles son las formas de nombrar los contactos para poder activar o desactivar la memoria. Bueno, y de esta forma sería la forma correcta de conectar una memoria en el método cascada. Bueno, entonces a ¿cómo lo nombraremos? Pues lo vamos a nombrar según la bobina que está enganchando el sistema. Como es K0, pues le vamos a poner K0. Bueno, y después esta es la siguiente que va a activar. Recordemos las reglas que habíamos escrito. Los cambios de grupo se colocan en el circuito de control en serie. Este es el control, por lo tanto estas tienen que ir en serie así como están, de esta forma. Bueno, entonces como según el diagrama que hicimos, el que me está activando es B0, entonces ese es el nombre que vamos a asignar de esta B0. De preferencia lo vamos a definir correctamente como, en este caso, un rodillo. Bueno, está como detector de posición, pero podría ser un final de carrera, que es lo mismo que rodillo interruptor. Bueno, y este va a llevar el mismo nombre de la bobina. Ojo, este es K0, entonces este hay que cambiarle a K1. Por lo tanto, este también se va a llamar K1. Nos va a servir para tener enclavado la memoria y que se quede trabajando al menos hasta que cumpla las fases de este grupo, A más, B más. Y el que va a desactivar, como dijimos, puede ser la siguiente bobina, pero como en este caso no va a haber otra siguiente, entonces el que tiene que desactivar va a ser el sensor de cambio de grupo. Recordémonos que este es el que nos indujo, el que activa este grupo, y el que nos saca este grupo va a ser B1. Entonces ese sería el sensor que nos va a desactivar el sistema. Ojo, tiene que ser un normalmente cerrado, si no, no va a funcionar. Bueno, y ya tenemos en esta parte la memoria del circuito en cascada. Ahora procederemos a escribir la parte de potencia en cuanto a la corriente eléctrica. Necesitamos unos solenoides que está en la parte de relés. ¿Cuántos vamos a insertar? Pues serían 4, ya que tenemos Y1, Y2, Y3, Y4. Vamos a copiarlo más rápido. B, control B, control B, y ahí tenemos nuestras 4. Después solo procederemos a conectarlos. Bueno, ya que los conectamos, pues vamos a pasar a la siguiente fase para ver cómo es que va a trabajar la memoria. Pues como solo tenemos dos grupos, este y este, entonces vamos a tener prácticamente acá dos grupos, pero que van a trabajar en base a esta memoria que creamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos colocar un contacto abierto y también podríamos colocar un contacto normalmente cerrado. Ahorita vamos a explicar bien esta parte. Bueno, recordémonos que esta memoria es la que nos va a iniciar el primer grupo. Entonces cuando cada uno esté activado, lo que quiero es que me active
esta secuencia. Entonces podríamos definir que K1 directamente me va a activar a Y1. Recordémonos que Y1 está asociado, si no se mira, a esta parte, ¿sí? Bueno, entonces ya que tenemos el primer paso, que es A+, por medio de esta bobina, de este solenoide, y ya tenemos la primera parte. Ahora toca B+, pero como está dentro del grupo 1, vamos a sacar la derivación de siempre del contacto normalmente abierto de K1. ¿Cómo lo obtenemos? Pues recordemos que hay un cambio interno de sensor, que es A1. Entonces vamos a insertar uno de estos. Y vamos a cambiarlo por uno de rodillo o final de carrera. Vamos a conectarlo y recordemos que tiene que ser antes de K1 porque es el grupo el que me está definiendo cuáles son los cambios internos, y este sería un cambio interno. Y como es A1 el que me hace el cambio, pues ese es el nombre que le voy a dar a este, que sería A1, este es sensor final de carrera. Entonces aquí ya tengo todo el cambio del primer grupo en base a esta memoria. ¿Para qué nos sirve este contacto normalmente cerrado? Pues como solo tengo una memoria, porque eso es lo que me pide el método cascada, entonces voy a asociarlo de la misma forma a K1. ¿Por qué? Porque cuando esté activo pues me va a activar esta parte, pero cuando se desactive la memoria me va a activar el siguiente grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un normalmente cerrado. Bueno, entonces directamente quiero que me active. En este caso sería A-, entonces sería Y2. Yo creo que no nombramos la bobina anterior a esta. Como es B+, para que sea B+, le voy a poner aquí Y3 a este. Ahí estamos. Bueno. Y recordemos que como es cambio de grupo, entonces aquí puedo copiar este. Control C, Control V, ahí estamos. Y lo vamos a poner a este grupo. Pero como ahora es A-, B-, el cambio interno lo provoca a 0. Y ahí estaría la forma del método cascada. Solo vamos a nombrar esta bobina. Como es el que me regresa de último B-, entonces le tengo que poner Y4 a la última bobina. Y de esa forma quedaría nuestro circuito de A+, B+, A-, B-. Vamos a agrandarlo ahí para que se pueda ver. Bueno, vuelvo a retroalimentar. Esta parte es el enclavamiento general del sistema. Entonces cuando presione Start va a dejar que esto sea cíclico de manera automática. Y después nos venimos a la memoria, la parte de control, donde el que me va a iniciar primero es K0 porque al darle Start queda enganchado, entonces cierra la primera parte. Después ya depende del sensor, qué sensor el que me va a hacer el inicio del grupo, que en este caso sería, perdón, aquí no se mira, sería B0 el que me está iniciando el grupo, que es este sensor. Y después viene a este contacto, este final de carrera, no lo nombré, pero recordemos que al ser una memoria tiene que haber algo que lo active y algo que lo desactive. Ya dijimos que B0 es el que me inicia el grupo y el que me saca el grupo es B1, entonces le vamos a nombrar B1, o si tiene el nombre, solo que se perdió, yo creo que es ahí está. Y este contacto simplemente dijimos que es una retención para que se quede activada esta memoria durante los pasos que lo requiera. Ya, entonces tenemos la memoria. Bueno, entonces ya que está activa la memoria, me va a cerrar el primer contacto para el primer grupo, donde directamente me va a activar A+, que sería Y1,
Después dentro de ese grupo hay un cambio interno, entonces esta parte, todo esto es como decir que estamos hablando de todo este grupo, ¿ya? Entonces ya tenemos a más. Ahora lo que requiero es que A1 me pase a B+, entonces sería Y3 en esta parte para activar el B+. Para que se active Y3, pues el sensor A1 me lo va a activar, entonces por eso nombré A1 a este final de carrera. Bueno, ya terminé todo el primer grupo. Ahora lo que necesito es pasar al siguiente grupo. Como dijimos que el sensor B1 es el que me lo cambia, entonces este es el que me va a desactivar el primer grupo. Entonces lo lógico es que coloque un contacto normalmente cerrado, ya que cuando se desactive este grupo, entonces este pasa a activarse automáticamente asociado a esta memoria de forma inversa, si lo queremos ver de cierta forma. Entonces, como este ya me inició en este grupo, entonces directamente quiero que me desactive Y2 para que me regrese a menos. Bueno, ya que lo hace directamente, pues ahora el siguiente paso es hacer que B se contraiga también por medio de Y4. El sensor A0 es el que va a hacer que regrese, entonces coloco un final de carrera, los asocio a A0 y me va a activar a Y4. Ahora vamos a ver cómo es la simulación. Un superpuesto, bueno, no importa, le damos y automáticamente se energiza esta parte. ¿Por qué? Porque es un contacto normalmente cerrado. Me va a activar Y2 y Y4 porque A0 está normalmente presionado por el cilindro que lo está activando. Bueno, entonces le voy a dar un start a mi circuito y ahí tenemos la secuencia. Vamos a darle paso a paso. Bueno, vamos a detenerlo y a reiniciarlo. Bueno, entonces ahí se energiza K0. K0 cierra este contacto y B0, como está normalmente cerrado, pues pasa directo porque B1 es un normalmente cerrado y no está activado, entonces tiene que estar cerrado también. Pasa a energizar esta bobina, donde después tendría que autorretenerse, que es exactamente esta parte. Y después cierra este contacto donde va a activar Y1. Y ya está el cambio acá, empieza a fluir el aire. Se extrae A+, que es el primer paso. Como al extraer se va a activar A1, va a cerrar esta parte donde va a activar lógicamente esta bobina que es para B+. Ahí está, ya se cerró. Bueno, entonces esto va a provocar que el cilindro B cambie de estado y pase a extraerse. Se extrajo, entonces lo que va a hacer es activar B1, que es esto, que va a desactivar la memoria. Ahí está, ya la desactivó. Al desactivarla, pues esta va a volver a cerrarse. Entonces al cerrarse va a activar Y2, que me va a regresar a la posición de menos, donde se ha contraído. Ahí miramos el flujo del aire. Al activar A0, pues activamos este final de carrera que va a activar el siguiente cilindro. Ya vimos que se cerró y cambió la válvula de estado. Ahorita va a pasar a contraerse. Al regresarse, pues me activa otra vez B0 y como está por retención por esta parte, va a ser cíclico y así se va a estar repitiendo. Vamos a volverlo otra vez en posición reproducción normal y ahí podemos ver todas las secuencias según lo que requería el problema. Y ese sería el método cascada. Según el número de grupos va a ser el número de memorias igual pero menos 1. Y estas memorias pues ya se va a dividir en grupos, por eso es en cascada, porque activa uno, después el otro, dependiendo de las formas. Repito, pueden ir varias memorias y una memoria debería de ir activando o
desactivando a la siguiente o anterior. Lo veremos en un ejemplo un poco más complejo en el siguiente video.